Good morning, everyone. Buenos días. Today we have the introduction to BIM and GIS. Buenos días a todos. Esta es la introducción a BIM y GIS. Voy a presentarme, soy Angelos, gerente de MEIS y transferencia de conocimiento y soluciones integrales. Buenos días, my name is Andy Cavell. I am Voy a darle el paso para que se lo pasen. Buenos días, soy Andy Cavell. Proporciono apoyo para el equipo de UKDT y ARCC. Eleanor. Hola, soy Eleanor Reed, soy consultora de GIS y soy parte del equipo que apoya a la ARCC y a UKDT. Bien, comencemos entonces con una especie de juego. Vamos a comenzar lento para luego ir rápido. Entonces, ¿qué elegiríamos? Quiero que todos escojan entre lo que está en la pantalla. Ahí tienen fotografías. Si tuvieran que elegir entre un caballo y un tractor, les voy a dar dos momentos, dos ocasiones. En una ocasión tienen una tierra y el tractor es 10 veces más caro que el caballo. ¿Qué elegirías? ¿Comprar el caballo o comprar el tractor? Pongan la letra A para el caballo y B si eligen el tractor. A para el caballo, B para el tractor. Okay, any other answers? ¿Alguna otra respuesta? Solo tenemos una. Okay. Muy bien. Okay. So, remember, in my first question, the scenario is... Recuerden esto, en mi primera pregunta, el escenario es que tienen un lote de tierra pequeño y el tractor es 10 veces más caro que el caballo. Muy bien. Ahora, la segunda ocasión es, tienen una tierra pequeña, el tractor es solamente 2 veces más caro que el caballo. ¿Harían la misma elección? Posiblemente no. Puedo ir leyendo las respuestas, es por el precio, seleccionarían A, pero por optimización de tiempo seleccionarían B. Es una de las respuestas. La elección siempre va a depender. Vamos a la segunda. Si vamos a la segunda opción y seleccionamos un caballo, con un escenario similar, sí, son un tipo de persona que les encantan los caballos y les encanta estar en el campo. Tienen que hacer un viaje. El precio de la gasolina o lo que sea, el tipo de combustible que utiliza el auto es súper barato. A veces las decisiones parecen súper obvias. Sin embargo, vean en la fotografía, tendrán en la parte de abajo. Tienen un escenario, por ejemplo, en donde tienen que ir por recorrer una larga distancia al trabajo. ¿Prefieren ir en bicicleta o en taxi? A veces no lo sabes a menos que puedas predecir el tráfico, ¿no?
the point is, in our daily lives, you have to El deal punto de with todo esto es que en nuestra vida diaria nos toca tomar decisiones todos los días y cada decisión que tomamos considera y lleva cierta cantidad de riesgo. Entonces, la estrategia de decisiones por lo general se basa en una combinación de decisiones de varios factores. Y para lidiar con este tipo de situaciones y tomar la mejor decisión, siempre tratamos de hacerlo lo mejor posible. Según la situación, quizás tomemos decisiones distintas. We might just get the first option and get done with it, meaning that we'll just go and enjoy the food and not think anything else. A veces decidimos simplemente darnos el gusto de un buen plato de comida y comerlo y ya está. With what might consider normal or popular at the times, like buying a popular brand of shoes. O como comprar alguna marca popular de algún producto. O quizás escojan delegar la responsabilidad a alguien más. Por decir, en lugar de que ustedes manejen algún lugar, pues simplemente utilicen un chofer y alguien hace eso por ustedes. Es una manera también de manejar este tipo de riesgos, delegar. O con respecto al clima, simplemente pueden cerrar los ojos, se imaginan que ese peligro, esa situación no existe. O pueden generar un balance entre sus selecciones, considerar diferentes factores, priorizar. Eso significa que ustedes siempre consideren las decisiones con cuidado y así. Entonces, a lo que voy es que la mayor parte del tiempo nosotros combinamos diferentes estrategias de toma de decisiones según la situación. Ahora, metiéndonos ya en un contexto de negocio, siempre lidiamos con decisiones que tenemos que tomar día al día. En el entorno de construcción, en nuestra industria constructiva, siempre tenemos problemas en los proyectos de construcción, recursos limitados y complejidades tecnológicas cada vez mayores. Entonces, tomar una decisión cada vez es más difícil. Es por esto que se necesita un enfoque de pensamiento estratégico que requiere que inicialmente bajemos la velocidad, pensemos. Entonces, cuando a veces las cosas tienen que darse muy rápido en industrias tan rápidas como la de construcción, pueden haber cosas que son muy diferentes, muy difíciles. Pero les muestro esta diapositiva para que vean una revisión de Harvard Business, en donde estos negocios trataron de ir despacio en lugar de ir rápido. Y en este estudio se encontró que los negocios que siempre han seguido este tipo de comportamiento tuvieron éxito a lo largo del tiempo, les tuvieron mucho mejores resultados. Entonces, para ser efectivos en cualquier industria, pues pueden pensar en cualquier ejemplo. Vale la pena detenernos un momento y pensar qué cosa nos da el mejor valor de todas las cosas que importan según la situación. Y con respecto a esto, y considerando cómo manejamos el riesgo según la decisión que tomamos,
have the ability to increase project data visibility Vamos a ver posibilidades en donde ambos Use- pueden mejorar drastically if each la posibilidad de éxito de un proyecto y reducir el riesgo drásticamente. Okay. So the agenda for today. Esta es nuestra agenda para el día de hoy. Vamos a explicar qué es GIS, What BIM is, qué es BIM, the synergy between BIM la sinergia entre BIM y GIS y lo que tienen en común. see the roles that related with Vamos a ver cuáles son los roles clave in the GTC program. en el programa digital y, por supuesto, aprender a encontrar dónde está la información adicional. Primero, vamos a hablar un poco de GIS. Eleonor nos llevará por ese camino. Eleanor? Yeah, sorry, the slideshow is a bit Eleonor, slow. sí, disculpa. Um, Las diapositivas pasan un poquito lento. Ya estoy lista. El origen de GIS, de hecho, data de la epidemia de cólera de 1854. and map them against the London Water Network to determine the source of the outbreak. This analysis was Trabajaron repeated during future outbreaks of the disease. la época del famoso cólera en París y Londres. Hizo un mapeo a mano para recolectar los datos de las muertes por cólera y compartirlas. Compararlas con la red hídrica de Londres para determinar la ubicación del brote. Al repetir este análisis, las autoridades pudieron detener los brotes futuros. Y así se hizo la primera vez el mapeo analítico. Eventualmente esto evolucionó en GIS cuando el gobierno canadiense desarrolló el primer software de mapeo computarizado en las 50. Esri released its first GIS software to the public in the Esri lanzó su primer software GIS a inicios de los 90 y la tecnología fue utilizada principalmente por agencias gubernamentales. Hoy, cuando John hizo esto, esto se hacía a mano y tomaba semanas para crearlo. Ahora tenemos sistemas GIS y podemos hacer ese tipo de análisis en tiempo real. GIS es utilizado ampliamente hoy en día en urbanismo y es cada vez más importante en el sector de la construcción. 81% de firmas medianas y grandes de arquitectura utilizan GIS con regularidad. 88% de los usuarios reportan una mejora significativa en los procesos y resultados de sus flujos de trabajo y sus resultados. Gracias a GIS, las mejoras más beneficios son una mejor compresión de los datos gracias a visualización, mejor comunicación entre las partes interesadas y reducción de conflicto entre diseñadores y contratistas. Y, por supuesto, una mejor calidad del proyecto final. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es GIS? GIS es un sistema diseñado para capturar, analizar, manejar y visualizar datos geoespaciales. Geoespaciales o geográficos son datos que hacen referencia a puntos específicos en la Tierra. Se puede utilizar para revelar datos específicos y permitir la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Hay 4 áreas principales en GIS. Crear tu información en capas, en la oficina o afuera. Los datos pueden importarse de múltiples fuentes y formatos. Puedes gestionar tus datos en una forma estandarizada y estructurada que te permite generar un catálogo de datos a lo que puedes buscar según proyecto, según usuario. Puedes analizar tus datos también buscando diferentes conjuntos de datos. Te permite hacer predicciones. Además de hacer predicciones, puedes visualizar tus datos en un mapa creando PDFs, impresiones, informes o mapas en la web. Siguiente, por favor. Anteriormente, los datos
datos de diferentes disciplinas se almacenaban de manera separada. Ahora, las diferentes disciplinas se guardan en una sola base de datos, lo cual facilita que todos lo ubiquen. Antes, los impactos socioambientales eran difíciles de analizar y modelar de manera cuantitativa. Ahora la información socioambiental está integrada en flujos de trabajo estandarizados. Antes, esto se hacía a mano, todos los datos de levantamiento se hacían a mano y ahora la recolección de datos móviles permite actualizar y analizar mapas en tiempo real. Antes se hacían análisis manuales con mucha posibilidad de error. Ahora los flujos de trabajo son completamente automatizados y repetibles. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se utiliza GIS en el proyecto? Se utiliza para visualización a gran escala, te ayuda a comprender los diferentes lugares, sobreponiendo capas de información y haciendo una representación del mundo real. Se utiliza para descubrir tendencias y relaciones. Te ayuda a buscar y analizar tendencias y patrones con diferentes conjuntos de datos. Puedes utilizar mapas de calor o agrupaciones. Se utiliza para resolver problemas, para hacer previsiones, proyecciones, para generar datos, haciendo preguntas, preparar previsiones a partir de la información y la interpolación también de dicha información y su análisis, por supuesto. También se utiliza para comparar diferentes escenarios de manera eficiente y ver las implicaciones de cada uno. ¿Por qué usar GIS? Porque ayuda a facilitar la identificación de tendencias y relaciones con base a esta información geoespacial. Los usuarios pueden descubrir las implicaciones de escenarios alternos para tomar mejores decisiones. Puede utilizarse para generar visualizaciones visuales para comunicar tus datos entre equipos también, entre equipos, disciplinas, entre organizaciones y también con el público. La data recolectada del campo puede subirse y utilizarse para generar mapas e informes. GIS representa la información sobre un área específica, tal cual como está y perfectamente idónea para un análisis a mayor escala. En el momento que se quiere establecer una relación entre la información geográfica y objetos, en comparación con el uso de CAD, que es más idóneo, ¿no? Con la información local y el diseño preciso de los elementos. Andy les va a hablar acerca de BIM. Gracias. Siguiente, por favor. Una breve introducción a BIM. Yo les recomendaría que de todas maneras tomen el curso de fundamentos de BIM. Esta es una introducción realmente bastante rápida y luego vamos a hablar de GIS y su relación con BIM. BIM es una representación digital, pero es más con respecto a lo que estamos diseñando. Entonces se toma el diseño de construcción y finalmente la operación también. Esto se basa en los estándares que ven en la pantalla en este momento, estándares internacionales, normas internacionales de 19650, ISO 19650 parte 1 y parte 2. Nos guían cómo gestionamos esta información. BIM significa Building Information Modeling en inglés, modelos de información en construcción, y nos ayuda a hacer los diseños para el proceso de construcción. Sigue haciendo clic, por favor. BIM no es solamente un software. La gente piensa que BIM es la representación en 3D de la construcción del edificio, de los bienes que estamos considerando, pero es un poco más que eso. Se trata de mejorar el proceso de compartir información entre las diferentes personas que trabajan en el proyecto.
BIM es para generar colaboración entre los diferentes miembros del equipo y les voy a explicar por qué eso es tan importante más adelante, por qué esto es importante para un proyecto. Es un curso también acerca de el modelamiento, el modelado digital de los diferentes elementos que están involucrados dentro del diseño, bien sea la estructura o bien sea la información mecánica, eléctrica dentro del edificio, dentro de ese bien y sobre todo se trata de la gestión de información de un proyecto, al igual que GIS. Por supuesto, la tecnología, que es en lo que se enfoca la gente, está en el corazón de todo, es el núcleo de todo, pero no puedes tener tecnología sin lo demás. Siguiente, por favor. Lo que estamos tratando de hacer entonces es, esta es una curva, la línea roja nos muestra cómo aumenta el costo de diseño y cambios a medida que vamos entrando en las etapas más avanzadas del proyecto. Y la línea verde representa su capacidad de impactar este costo. Con los métodos tradicionales, hacemos planos, muchísimos planos, y solamente después del proceso de diseño comenzamos a hacer los planos. Esa es la manera más tradicional. Si quieres hacer un cambio para actualizar cada uno de esos planos, toma mucho tiempo y por ende es más caro. Entonces lo que estamos tratando de hacer es generar un nuevo enfoque, un nuevo modelo. Estamos tratando de que ese proceso de diseño lo queremos hacer mucho más temprano en el proceso de diseño, lo que significa que todos los que están involucrados en el diseño de la construcción están trabajando dentro del modelo y como las personas están compartiendo información entre todos, se pueden ver temas o problemas mucho más temprano y corregirlos en un momento que es mucho más barato corregirlos. Por supuesto, vas a seguir necesitando planos, pero los vas a generar a partir del modelo. Y eso reduce los costos del proyecto y afortunadamente también vamos a encontrar más temas también a través de la colaboración que mencioné anteriormente. Trabajando juntos es que encontramos los posibles problemas. Hablamos mucho también de un modelado federal. Eso significa básicamente que vas a dividir o desglosar este modelo que puede hacer cualquier tipo de construcción en sus diferentes componentes, diferentes partes. Cada parte va a ser diseñado por un especialista, un diseñador, por supuesto, especialista. Puede ser el arquitecto con respecto a cómo es el edificio, puede ser los ingenieros estructurales que nos van a ayudar a diseñar todo el trabajo de acero, de concreto, las vigas, o el ingeniero mecánico. De cualquier manera es importante que cada uno de estos modelos esté alineado y, por supuesto, se puedan sobreponer y trabajen en conjunto. No tiene sentido hacerlo de otra manera. De manera que cuando juntamos todos los modelos, se da esa coordinación. El arquitecto va a ver sus cambios en su diseño y el ingeniero estructural tiene que estar informado de eso. Apenas se dé un cambio, tiene que ir posiblemente tenga que mover una columna o una viga. Es mucho más fácil hacerlo así a través del modelado en lugar de pronto descubrirlo ya en la construcción. De eso se trata el modelo federado, para asegurarnos que todo el diseño, todos los diseños estén coordinados entre sí. Y este modelado digital nos permite hacer esto de una manera rápida y efectiva. Y de hecho, algunas veces nos encuentra de manera automática lo que llamamos clashes, los conflictos. Y el hecho de que la gente tiene acceso a la información de todos, por lo general, de la izquierda es cuando los contratistas, los ingenieros, los arquitectos comparten la información de manera independiente entre ellos. Y eso depende también del tiempo y que la gente sea proactiva para compartir la información. Lo que estamos tratando de hacer, sin embargo, es generar un entorno de datos, un entorno común de datos, de forma tal que toda la información esté disponible en un solo lugar. Y una vez que se apruebe para compartirlo, se den permisos a los otros miembros del equipo para que puedan ver este modelado o esta información y puedan hacer sus diseños, ver si hay cambios y reaccionar según el cambio que se presente. Y por supuesto, eso puede proporcionarse al cliente. Entonces, tener este entorno de datos comunes es
una sola fuente de datos, hay una sola fuente de la verdad, ¿no? Esto reduce tiempos y costos. Siguiente, por favor. Ajá, tenemos más preguntas. BIM y GIS son bastante similares, de alguna manera, pero se utilizan en sinergia. Y cuando se hace eso, se pueden crear milagros. GIS básicamente se enfoca en lo más grande, en la relación entre la geoinformación y el objeto o los objetos que podemos ver. Como nuestro modelo BIM. Si ven en sus nombres, ambos lo que tienen en común es la palabra información. Ambos son procedimientos que toman un gran flujo de información para trabajar. Cuando analizamos datos o información por encima de la Tierra, por encima del objeto, es mejor utilizar sistemas de información geográfica. Es una tecnología diferente que nos permite analizar fotos muy grandes y todo lo relacionado con estadísticas. Por ejemplo, BIM básicamente se utilizan para entornos más locales, considerando las complejidades de un edificio. Con BIM podemos, si vemos el círculo, veremos las diferentes etapas: planificar, ejecutar, operar. BIM y GIS pueden utilizarse de diferentes formas. Para la planificación podemos utilizar GIS para gestión de la información. Por ejemplo, cuando volamos por encima de la ciudad para recolectar toda esta información, fotografías acerca de la ciudad. Tenemos datos de líder, tenemos puntos de diseño. Para cuencas, por ejemplo, hay software como Infraros que nos permite hacer modelados conceptuales y ver en etapas muy, muy iniciales qué tal puede ir. Hacer modelamiento en plano, muy importante, en especial con las condiciones climáticas actuales en Perú. Con el modelo de BIM, el concepto similar. Arriba tenemos una forma básica que puedes dibujar de tu edificio, de tu proyecto, y luego modificarla a medida que vayas pasando por las diferentes etapas. En las etapas de diseño, según lo que se requiera, siempre haciéndonos la pregunta de qué tiene mejor valor para este proyecto. Tratamos de utilizar estas tecnologías en diferentes formas. Las podemos utilizar solamente para hacer coordinaciones o la podemos utilizar para inspeccionar un edificio que ya existe, ver el estatus de la construcción
del proyecto en sí, o quizás queremos revisar el proyecto en sí antes de comenzar las obras en sí. O quizá queremos hacer una simulación de la construcción para asegurarnos de que estamos gestionando los riesgos de manera adecuada y a tiempo. Por ejemplo, podemos utilizar una solución de GIS. Tenemos Atlas en el programa, en donde se encuentra la información de cada proyecto. Y podemos ver el panorama general o cosas más específicas. En la operación podemos hacer supervisión del sitio. Hoy en día tenemos el software adecuado que nos puede facilitar realmente incluir información de objetos en 3D y nos permite compararlo con el manual del equipo en sí. De la misma forma, la tecnología GIS te permite ver en un mapa algunos de los puntos importantes de tu proyecto. También puedes ver los servicios de un área u otra información relacionada. Ambos, tanto BIM como GIS, nos provee información distinta que podemos utilizar con grandes beneficios para el proyecto. Andy, ¿quieres seguir con esto? Sí, gracias. Creo que las últimas diapositivas lo que muestran es que tanto BIM como GIS tienen su uso en todas las etapas distintas de la construcción, de todo el ciclo de vida de la construcción, para planificar la parte estructural, el diseño, incluso durante la operación. A veces la información se maneja mejor en GIS, como algunas de las informaciones de servicios, a veces se maneja mejor en BIM o se origina en BIM, pero por lo general siempre hay una necesidad de compartir información entre los dos sistemas. Lo que estamos viendo aquí es cómo se comparte la información entre estos dos sistemas. Y hay dos formas principales de hacerlo. La primera es utilizar herramientas que extraen la información de la fuente, la transforma o le cambia el formato y la vuelve a cargar en el sistema que BIM o GIS pueden utilizar. Entonces, cualquiera de esta información puede venir de la base de datos geográfica, la transforma, lo mete en este entorno de datos comunes para que BIM y GIS lo puedan utilizar. Por otro lado, tenemos herramientas que nos permiten hacer esto y se utilizan mucho en este programa, por ejemplo. La otra forma es que el equipo de proyecto utilice un formato de intercambio. Pueden haber escuchado de XF o IFC, son ejemplos de formatos de intercambio, formatos para intercambio, que muchos tipos de software pueden leer. No son entonces propietarias, no es, es un formato que puede ser leído por varios software. La imagen que están viendo en este momento es un modelo de Revit dentro de un viewer de GIS de 3D. Entonces, a veces puedes traer ciertos formatos de archivo nativa y les puedes introducir en otro software. Pero la parte más importante es que cuando se comparte información entre estos dos siempre tienen que tenerla, bien sea en el mismo sistema de coordenadas, dónde está en el mundo, o por lo menos tienes que saber cuál es el sistema de coordenadas para que lo puedas transformar, de forma tal que cuando lo juntes, transformes o cambies los datos, aparezca en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, el edificio está al lado del camino, como aparece aquí. Entonces, y eso es sumamente importante porque a veces cuando estamos diseñamos con un sistema local de coordenadas, la esquina del edificio 00, pero tiene un lugar en el mundo también y tiene que tener referencia a ese lugar en el mundo de forma tal que pueda
interpolarse, trabajar con la información de GIS. Y ese es uno de los puntos importantes cuando se trabaja con BIM y GIS. Es importante que tengamos roles clave. Estas son las personas que están involucradas tanto en GIS como BIM. Y todas estas bien sea están en la cadena de suministro o en el lado de G2G. Tenemos especialistas tanto en BIM como en GIS que nos pueden trabajar con nosotros como contratistas o crear un estándar de trabajo. Por eso tenemos estos roles a la izquierda, un especialista en GIS, geoespecialista en UKDT, en ARCC, pero en el centro siempre tenemos que tener estas personas en cadena de suministros, las personas que realmente están haciendo el modelado, que están coordinando y organizando su propia información y haciendo el análisis de, por ejemplo, un modelamiento. A veces se sobreponen algunos de los roles, a veces hacemos algunos de los análisis dentro de G2G. Y por eso es que tenemos especialistas de GIS en ambos lugares. Pero lo que es importante es que tenemos un gestor de información, un gerente de información en el centro del proyecto. Es una persona que comprende toda la información, pero también se asegura que la cadena de suministros utilice estos estándares. Esos son los roles clave que posiblemente van a haber tanto en GIS como en BIM. Cada uno tiene un rol importante para la entrega del proyecto. Estos son algunos de los documentos clave que están relacionados con el programa. Tenemos RR, que son los requerimientos de información. También tenemos GIS, las normas GIS, estándares de datos geoespaciales disponibles. Y también tenemos los procedimientos del entorno de datos comunes en Aconex. Todo esto disponible en Aconex. Y más adelante van a tener los links en la diapositiva para que sea fácil para ustedes encontrarlos. Esto es lo que hemos visto hoy, explicar qué es GIS, conocer cuál es su importancia para el programa, igual con BIM. Explicar qué tienen en común y saber dónde pueden encontrar más documentos de apoyo, la información. La información es entonces, es la parte más importante, es lo que va a definir el éxito de lo que estamos tratando de lograr acá. Si obtienes buena información, si estás trabajando con buena información, si metes en el programa buena información, tendrás un buen resultado. Si ves la forma como BIM transforma las cosas y te aseguras de que lo que estamos haciendo añade valor, como vimos, en una de las diapositivas anteriores pusimos nuestra referencia en el estatuto de diseño para asegurarnos la calidad y reducir el riesgo. El 80% del costo del proyecto está básicamente relacionado a su operación.
no a su construcción, o a la etapa de su construcción. Por ende, hacer pruebas, hacer una planificación adecuada en la etapa de diseño para que la construcción salga bien y se gestione de manera adecuada durante la operación y nos permita mantener este activo es algo crítico, es fundamental para poder decir que hemos reducido los riesgos de manera segura. Básicamente lo que estamos tratando de evitar es tener que recapturar la información de GIS y BIM. Queremos que haya un buen flujo de información a lo largo desde el diseño hasta la construcción y luego hasta las operaciones y a través del uso de GIS y las tecnologías BIM. Y este proceso permite que la mejor información pase al área de operaciones. Es lo que muestra esta diapositiva. Bien, hemos llegado al fin. Por favor, denos su feedback a través